Hola, bienvenido al canal Montaro lo mismo. Si es la primera vez que lo visitas, considera suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Bueno, vamos a continuar con la desintoxicación de la pintura. Ya leímos el compuesto en el primer video. Ahora en este video le vamos a dar polish y cera. Y esto ya nos va a quedar lista para mandar igualar la pintura para dar unos retoques a varias piezas. El polish que voy a usar es uno de la marca 3M. Este es muy bueno, ya lo he usado mucho tiempo. De hecho, este ya tiene rato. Y ya como tiene el compuesto, ya el polish es más que todo afinar un poco. O sea, va a pulir menos que el compuesto. Y va a dar un acabado un poquito más brilloso. Y va a estar listo ya para recibir la cera. Para la aplicación del polish hay que asegurarnos que la superficie esté limpia y seca. Debemos tratar de aplicarlo en la tarde-noche o en la mañana muy temprano, ya que el calor acelera mucho el secado del polish y después es complicado quitarlo. Vamos a ir aplicándolo en pequeñas áreas. Se pone el compuesto y frotamos vigorosamente todo el área, traslapando entre cada aplicación para que nos quede parejo. Una vez que vemos que se seca, hay que remover inmediatamente con una microfibra. Para la aplicación puede ser manual o usar una pulidora. El resultado va a ser el mismo, pero con la pulidora podría ser mucho más rápido. Igual al quitarlo, lo podemos quitar manual con la microfibra o podemos usar la pulidora, lo cual nos va a dar un poco más de brillo. Cuando lo aplicamos, muchos de los plásticos y los azules se pueden manchar con el polish. Podemos usar un protector de vinil como Armor All y tallar vigorosamente para eliminarlo. Bueno, ayer terminamos de dar el polish, que fue nuestra segunda etapa. La primera es el compuesto, que remueve los rellenos más grandes. Después el polish, que ya le da una textura mejor, más fina. Y ya por último hay que protegerla con cera. Hay dos tipos de cera, la natural y la sintética, lo que le llamamos también polímeros. La natural da más brillo normalmente que la sintética, pero la sintética dura más. Dentro de las naturales hay mucho tipo de ceras, de plantas, de abeja, de muchas partes. Una que más se usa es la de carnaúba. La de carnaúba es muy resistente, es de las orgánicas, digamos, más resistentes. Es vegetal, es la cera de una palmera. Entonces voy a usar de esta. Y es líquida también. Bueno, hay tres tipos, que es la de Sprite, la líquida y la de pasta. Regularmente la que más dura, la mejorcita, es la líquida. La de pasta puedes hacer una aplicación gruesa, pero no da tanto brillo como la líquida. Y la de Sprite, pues esa casi no dura, es nomás como para mantenerlo si acaso. Entonces bueno, vamos a usar esta. Hay que ponerse que no esté el sol muy fuerte. Ahorita está en las primeras horas de la mañana. Entonces vamos a empezar a aplicar nuestra cera. Al igual que con el polish, hay que aplicarlo en pequeñas áreas. Aquí yo lo apliqué en áreas muy grandes, ya que como era a primera hora de la mañana y esa mañana estuvo muy fría, no se estaba secando. Por lo tanto pude abarcar más áreas y después quitarla. Al momento de quitarla es importante frotar mucho para poder sacar el mayor brillo posible. Yo lo hago en movimientos circulares y al igual que el polish, traslapando capa por capa para cubrir la superficie al 100%. Ya una vez que cubrimos todo el vehículo, yo recomiendo volver a pasar con una microfibra limpia por todo el vehículo para sacarle más brillo. Listo, ya terminamos de aplicar nuestra cera de carnaúba. El tacto lo se siente. De hecho, cuando pones el compose, sientes cómo se alisa un chorro. Vuelves a poner polish y se vuelve a alisar. Y después pones la cera y se vuelve a alisar. Entonces cada vez queda más tersa. Ahorita se siente súper tersa. De hecho, vamos a ver si pasa la prueba del trapo, cómo se desliza más fácil. Esto es porque está ya súper protegida. La cera nos sirve para poner algo en medio de nuestro ambiente y la pintura para protegerla. Esta dura más o menos como 3 meses a lo mucho. Dicen que hasta 6, pero 3 meses para mí ya hay que poner otra vez cera y cera. Y podemos ir aplicándole la cera líquida y una cera líquida para lavar, que le dicen wash and wax, algo así. Yo no la uso, la verdad, una vez la compré, no me gustó mucho, pero bueno, ahí está la opción.
Aquí vemos la comparación del antes y después. Aunque la iluminación de los videos es diferente, podemos notar un brillo superior después de la cera. La cera, aparte de darnos protección a nuestra pintura, un mayor brillo, también ayuda a que no se ensucie tan rápido, ya que el polvo no se pega tan fácil y podemos mantenerlo más o menos limpio solo pasando una microfibra. Bueno, pues ya está lista para igualar la pintura, para detallar lo que son las chapas y los espejos y tal vez pinta el cofre de una vez. Entonces, si te gustó el video, dale un like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos.